porque me quita mi derecho a la defensa, le está reduciendo el derecho a la defensa de la población más pobre, que el Estado jamás va a atender porque el Estado en esos casos ha perpetrado faltas. Le doy la bienvenida a Susana Chávez. Bienvenida, Susana, a Exitosa. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Sí. Muchas gracias por estar aquí. Y primero, la primera pregunta antes de entrar al fondo del asunto. El congresista Muñante han dicho que ustedes son tierra de nadie, no rinden cuentas, no le dan cuentas a nadie, no pagan impuestos y hacen lo que quieren con el dinero que reciben del exterior y hasta el 80% es para el sueldo de planilla. Bueno, lo primero que hay que señalar que efectivamente esta ley se propone supuestamente con el ánimo de fiscalizar, ignorando que las ONGs que estamos en el Perú desde hace 20 años, 30 años, para existir necesitamos tener credibilidad. Y esa credibilidad tiene que estar sustentada justamente en la transparencia. ¿Quiénes nos dan dinero? Para explicarlo muy bien y así poder entender esto. Recibimos lo que se llama la cooperación internacional. Muchos de estos fondos vienen de otros gobiernos que se colocan en la posibilidad de apoyar ciertas causas, ciertos grupos poblacionales, en un ánimo, digamos, de generar justicia, tranquilidad y de apoyar al país. Ellos señalan, no lo dan al Estado, le dan a las organizaciones porque así garantizan que estos fondos pasen efectivamente, cumplan y rindan cuentas. Es decir, ustedes tienen como principio fundamental la rendición de cuentas y la rendición de cuentas es transparente, cualquiera lo puede ver. Absolutamente. Nosotros, para recibir cada fondo y para reiterar inclusive un contrato que podemos tener, tenemos que pasar por sendos procesos de auditoría. Nuestras propias organizaciones son las más interesadas en tener auditoría, porque la competencia es muy grande. O sea, no tan solo competimos nosotros entre otras organizaciones peruanas, sino también competimos con otras organizaciones de otros países u organizaciones internacionales que trabajan en el país también con ONGs. Entonces, se trata de procesos que tienen que ser absolutamente clarificados. Es decir, cuando los congresistas dicen que ustedes no le rinden cuentas a nadie, ¿están mintiendo o es que no saben, tienen algún tipo de desconocimiento porque sus procesos de rendición de cuenta son absolutamente engorrosos y no se encuentra? En absoluto, y sí es una mentira. Esto no significa que hayan organizaciones que efectivamente no cumplan con esos estándares y esas organizaciones rápidamente desaparecen. Y además, justamente la UEFI, que es esta instancia que vigila el tema de la transparencia pública, castiga y son las que justamente... La unidad de inteligencia financiera. Así es, por supuesto. ¿También los vigila? También, pero por supuesto, porque todos los fondos tienen que ser bancarizados, tienen que venir de una fuente segura, tienen que estar justamente de instituciones que además están acreditadas para donar. Hablemos de fundaciones, hablemos de agencias de cooperación. O sea, por ejemplo... Claro, es decir, un narco no puede venir a sustentar... Imposible. La ayuda que ustedes reciben. Imposible. O sea, nada de eso puede ocurrir. Nosotros no podemos recibir un solo centavo que no esté bancarizado y que no esté sustentado la fuente de dónde proviene. Entonces, esto es de verdad absolutamente una mentira. Es más, yo te aseguro que organizaciones justamente como la que representa el congresista, esas organizaciones que tienen más bien vínculos religiosos, que llevan a los pastores a otros lugares donde financian actividades, más bien esas son muchas, están bajo sospecha. Pero son organizaciones además que no van a sobrevivir más de 1 o 2 periodos. ¿Cómo se llama la organización del congresista? Yo no, o sea, por ejemplo,
con mis hijos no te metas. ¿Cuánto dinero crees tú que ha canalizado para hacer los letreritos bien hechos, la movilización de la gente, el transporte? O sea, todo lo que ha significado la parafernalia. Pero tienen el derecho de creer en algunos principios. O sea, eso nadie le está negando. Lo que estamos hablando es de transparencia. Lo que estamos hablando es el manejo, efectivamente, del financiamiento. Y la transparencia se tiene que notar. Promsex tiene su página web con la rendición de cuentas y de repente hay otras ONGs como la que me acabas de mencionar, con mis hijos no te metas, que uno comienza a revisar y no hay esta transparencia a la vista. Totalmente. Además, fíjate, nosotras Voy a como revisar. organización, por supuesto, como organización, inclusive hemos recibido premios por buenas prácticas y no premios, digamos, nuestros. Pero yo lo que quisiera aquí, en todo caso, que quede claro, más que defendernos como ONGs, que esa no es la idea, es el impacto que se está generando respecto a la cooperación internacional. Y sí, es lamentable que en este momento las organizaciones de sociedad civil querramos ser capturadas, digamos, por este sector para anular una contribución que nosotras hacemos en el país. ¿Qué es lo que se está sintiendo desde el lado tuyo? Porque también sabemos, por supuesto, que hubo cuestionamientos a este proyecto en el 2024, una serie de embajadas y delegaciones internacionales de la Unión Europea dijeron que estaban preocupados y que se restringe la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio. Pero esto se ha juntado desde Trump, porque tiene que ver, como que se han cruzado lo que hace, cómo opera la ayuda y el lineamiento en el pensamiento, ¿no? Totalmente. Lo que tú piensas. Totalmente. Y la ayuda y el pensamiento deberían ser dos cosas distintas, porque si Trump no quiere dar ayuda para una cuestión en especial, es la plata del gobierno y absolutamente estadounidense. Y ha puesto siempre condiciones. Ojo, toda financiera impone condiciones en que no va a aceptar que se use su dinero. Y siempre fue así. Y siempre nosotros firmamos, digamos, cuestiones muy claras respecto al uso exclusivo para los objetivos que se plantean. Pero aquí lo que en realidad ocurre con Trump y por qué esto se da en un momento es porque la sociedad civil, los que estamos actuando justamente por fuera, nos constituimos en agentes molestos para los sectores autoritarios. ¿Quiénes han cerrado ONGs? Nicaragua, Venezuela, digamos, países que tienen claramente dictaduras y que la sociedad civil les molesta. Entonces, sí es importante, por ejemplo, qué cosa es lo que prohíbe esta ley que acaban de aprobar. En realidad, lo que están señalando no es un sistema más estricto de transparencia. Lo que están aprobando es que tengamos que pedir permiso para ver qué tipo de actividades nos van a autorizar. ¿Qué es lo que pueden hacer y qué no pueden hacer? Así es. Por ejemplo, el país tiene serios problemas con respecto a la atención de las niñas Condorcanqui. Condorcanqui. Ya. A esas niñas se les viola cada rato y nadie. Así es. Y nadie. ¿Quiénes hemos hace estado nada? ahí? ¿Y quiénes hemos denunciado el caso de Condorcanqui? Ustedes. ¿Quiénes estamos acompañando el caso de Condorcanqui? Entonces, ¿qué cosa? Ahora, bajo esta ley, tendría que el gobierno autorizarnos, por ejemplo, nuestra participación de llegar a las niñas de Condorcanqui. ¿Pero qué? ¿A cada paso que den? Cada paso que vamos a dar. Pero por ejemplo, no es una autorización, es decir, yo voy a ayudar a las niñas en estado de vulneración, y punto. No, y si sino yo cada digo paso... Condorcanqui y de repente dice, no, este es un tema que me genera reacción y la población va a enterarse del abandono en que se encuentran estas niñas. Pero no es el Entonces, título en general, es decir,
vas a tener que pedir permiso a cada por caso. cada proyecto. O sea, en realidad no Y eso están no se hace buscando. ahora. No. O sea, nosotros tenemos un proyecto, un plan estratégico. Ese plan está en los marcos de los derechos humanos y sencillamente es lo que nos permite actuar. Ahora, Claro, niñas en estado vulnerable, punto. así es. Y yo no voy a pedir permiso para trabajar con niñas en estado vulnerable. Yo voy a presentar un plan, por supuesto, en el cual definitivamente me encantaría trabajar con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud y general. No. Ahora es para hacer eso tendría que tener autorización. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a haber, Karina? ¿Transparencia? Exitosa. No. Lo que va a haber es una enorme burocracia, tiempo perdido, Hasta que te aprueben y te den el hasta visto que te aprueben, y si Pronsex no le cae, no hay ayuda para las niñas. no hay para allá. ¿Qué otra cosa prohíbe? Que es bien importante. Yo ya no puedo demandar al Estado. Es decir, casos como el de LC, esta niña, por ejemplo, que ayudó al país a que tenga aborto terapéutico, porque su caso permitió llegar a los tribunales internacionales y los tribunales internacionales ordenaron al país que tuviéramos aborto terapéutico y por eso recién hace 14 años, 15 años, tenemos aborto terapéutico Para que la formal. gente recuerde, una niña que salió embarazada y que el Estado no se movía rápidamente, la ONG PRONSET tomó su caso y después de todas las acciones que tomaron, se logró que una junta médica determinara que necesitaba el aborto terapéutico porque tenía 12 años, creo. Así es. 12 años. 12 era años que terrible. estaba con una lesión en el cuello, parapléjica, y como no la atendieron, se quedó parapléjica. Se quedó parapléjica. Se quedó parapléjica. ¿Y qué cosa ha pasado con eso? El Estado fue denunciado por nosotras ante Naciones Unidas, y Naciones Unidas lo que dijo, usted, Estado, ha cometido acto de tortura contra esa niña, por lo tanto usted tiene que rectificar. El Estado entonces incorporó el protocolo de aborto terapéutico para que nunca más ninguna niña tuviera que pasar eso. Bueno, esta nueva ley ahora nos prohíbe defender a estos casos. Pero ¿cómo puede ser Sí, posible? ahora dice que está prohibido. ¿Cómo va a decir eso? Está en la ley, eso dice. Exitosa. Está prohibido. ¿Está prohibido qué? Defender a los casos, o sea, nosotros ya no podemos representar a los casos donde el Estado ha vulnerado derechos de la gente. Es decir, separan todos los casos donde el Estado puede ser responsable. Así es. Así es. Entonces, toda la defensa Pero de si los la sociedad asesinatos. civil se organiza precisamente para luchar en contra de los abusos del Estado. Ya, ahora esto lo han prohibido este Congreso, porque eso lo ha considerado una actividad ilegal. Casi terrorista. Ya, entonces, imagínate esto, por eso es inconstitucional, porque me quita mi derecho a la defensa, le está reduciendo el derecho a la defensa de la población más pobre, que el Estado jamás va a atender porque el Estado en esos casos ha perpetrado faltas y además no se reconoce que muchos de los cambios de avances de derechos humanos que ha tenido el país lo ha incorporado por medidas de ese tipo. No, y La además que anticoncepción oral de emergencia. Necesitamos Mira, más cambios nosotros porque mira lo que está pasando en Condorcanqui, nada más. Estamos retrasados completamente. Vivimos en otro siglo. ¿cómo puedes Lima admitir vive acá en un siglo y Condorcanqui viven en otro. ¿Y cómo puedes admitir que en los espacios educativos, las escuelas, esa es vulneración de derechos, por ejemplo, de los niños de una escuela que no les supo proteger? No, y además, ¿cómo puedes permitir que todo el Ejecutivo lo sepa y que no se haga nada? Así es. Están simplemente, se olvidaron del tema, Así es. resetearon y no quieren voltear atrás. No, y lamentablemente el congresista, digamos,
sabe perfectamente, es contra sus ideas, contra sus conceptos, porque muchos de los retrasos que se ha venido dando en el Estado, que ha ido como cambiando leyes, queriendo ignorar que ya no hay feminicidios y con eso creer que ya las mujeres no nos vamos a morir porque ya se quitó la palabra feminicidios, etcétera, etcétera, es justamente los que ven a las ONGs como sus enemigas. Ujú. Pero si hay que fiscalizar a las que no están siendo fiscalizadas, porque hay algunas que obviamente me acabas de decir que no han pasado por este proceso riguroso de fiscalización, que se fiscalice. Totalmente. ¿No? Lo que hay que Pero mejorar, además, hay que mejorarlo. Pero además, nosotros estamos totalmente de acuerdo con la fiscalización. Y para eso tenemos justamente preparados todo un sistema de rendición de cuentas. Y sí, y las instituciones que van a manejar recursos tienen la obligación de tener esos mecanismos. Nadie está defendiendo los intereses oscuros. De acuerdo. Pero ahí estamos. De acuerdo. Hay, solamente para cerrar en una línea, hay una falta de respeto mutua y ya en el ámbito de las creencias, ¿no? La gente católica, yo soy católica, las creencias, porque tú no crees en la píldora del día siguiente, porque tú quieres casarte por la iglesia, hay mofa de un lado y hay mofa porque hay la homosexualidad, hay mofa porque hay lesbianas, y esto me imagino que nos debe llevar a una reflexión para tener una sociedad más humana, comprender que somos diferentes, solamente respetándonos. Exacto, Karina. Lo que tú hablas es súper importante porque aquí lo que se trata es de respeto. Y las organizaciones de sociedad civil como las nuestras, lo que justamente trabajan fuertemente es para entender esos procesos. Y esos procesos se hacen mediante la educación, que este gobierno ha renunciado totalmente. Lamentablemente hemos escuchado hace poco, por ejemplo, a la presidenta expresarse tan mal días antes del Día de la Mujer sobre las políticas de género que le han permitido inclusive estar ahora en el gobierno y luego decir yo soy víctima de violencia. ¿No es cierto? Entonces, sí, creo que hay una situación compleja, difícil, pero acallar a la sociedad civil es un exceso porque también estamos viendo que bajo ese principio acá ni siquiera lo privado se respeta, porque las ONGs somos organizaciones privadas, no somos organizaciones públicas. Entonces, eso es algo que también hay que poner en consideración. Claro, y además, como decíamos, ¿no? Hay que bajar un poco la temperatura de este debate que se ha salido de todos los límites y el respeto que se recupere, porque Totalmente. cada uno tiene una manera de pensar y eso no es atacar al prójimo. Esa es una llamada súper necesaria. Entonces, yo me auno a este llamado realmente. Muchísimas gracias. Hemos estado con Susana Chávez, ella es directora de Pronsex y que si rinde cuentas y está ayudando a niñas como Condorcanqui, hay que tratar de hacerle el camino más plano, ¿no? Son niñas que el Estado ha olvidado, que están siendo violadas y que necesitan de educación sexual para no salir embarazadas por gusto de sus violadores.